módulo, que es el módulo número 11. Antes de eso, ¿no es cierto?, vamos a hacer un recorrido por lo que vimos en el módulo número 10. Y el módulo número 11 hace una bajada como concreta a cómo de alguna manera se desempeñan hoy programas de protección, en este caso el programa Chile Crece Contigo, y cómo se hace la articulación del programa Chile Crece Contigo en el área de salud, en el área de educación y también después en el área proteccional del Servicio Nacional de Menores, que es donde yo me desempeño. Lo primero, en síntesis, del módulo anterior, del módulo 10, es un módulo que retoma lo que hemos visto anteriormente en relación a que niños, niñas y jóvenes deben ser observados desde situaciones de fragilidad emocional, ¿no es cierto? Debe haber una política de prevención en lo que tiene que ver con su salud mental. Que Chile está en el proceso de poder articular estas políticas de protección en salud mental, entendiendo que estos niños, niñas y jóvenes requieren, ¿no es cierto?, un bienestar integral, y dentro de ese bienestar integral ustedes como médicos son protagonistas del mismo, ¿no? Observábamos a partir de dos estudios realizados el año 2010 y el año 2012 en colaboración de la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, que son estudios epidemiológicos en relación a la situación de psiquiatría de niños, niñas y adolescentes en Chile, que los principales trastornos con los que ustedes pueden de alguna manera encontrarse en los espacios diarios de consulta, en los espacios de urgencia, o con los que pueden de alguna manera complejizar los espacios intersectoriales con educación, son aquellos trastornos disruptivos que tenían que ver con el comportamiento que se manifestaba en los niños, especialmente cuando ingresan a los espacios educativos, preescolares o escolares de primer ciclo, ¿no es cierto? Niños con dificultades en la integración con sus pares, con dificultades para controlar el impulso, ¿no es cierto?, en relación a sus compañeros y también a lo normativo o a los límites que puedan de alguna manera desarrollar los adultos a cargo. Después venía, ¿no es cierto?, una prevalencia de trastornos ansiosos, y posterior a los trastornos ansiosos, ¿no es cierto?, la tercera prevalencia de los trastornos afectivos, ¿ya? Tanto los trastornos ansiosos como los afectivos, ¿no es cierto?, podíamos referir que desde una mirada más social tenía que ver con vivencias acumulativas, ¿no es cierto?, de situaciones complejas a nivel de sus relaciones, y que por lo tanto era importante, además de mirarlos desde una lógica de salud, mirarlos desde una lógica integral en relación a sus contextos familiares, en relación a los vínculos tenidos con sus cuidadores, y a partir de ello, ¿no es cierto?, levantar las mejores posibilidades de diagnósticos para ello. Hablábamos que este estudio epidemiológico, ¿no es cierto?, se desarrolla en niños de 4 hasta 18 años de edad, ¿no es cierto?, y que identificaba en esos tiempos que un 22,5% de nuestra población del país de niños en ese contexto etario presentaba algún tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no es cierto?, o algún tipo de discapacidad o dificultad social, ¿no es cierto?, relacionada con los mismos. Eso fue lo que revisamos en el módulo 10. A partir de la revisión de casos y tomando la posibilidad de conectar el módulo 10 con el módulo 11, que es el final, quiero detenerme un poco en lo que pude revisar de lo que ustedes plantearon, lo que escribieron, ¿no es cierto?, del caso de Samuel, que era el caso de un niño haitiano de cerca de 6, 7 meses, ¿no es cierto?, que nació prematuro, y como nace prematuro debe adherir a una serie de protocolos que ustedes como área de salud han establecido con la finalidad de poder resguardar su etapa de desarrollo y también de resguardar ciertos cuidados que requieren la prematurez, ¿no? Veíamos que este pequeño estaba situado en un contexto familiar que era un contexto con una dinámica compleja, desde la lógica migrante, entendiendo la migración como una vivencia que desafía a cualquier familia, a cualquier persona, a generar mayores procesos de adaptación a un contexto nuevo, a elementos nuevos culturales, ¿no es cierto?, a un lenguaje también simbólico nuevo al cual hay que adaptarse.
entendiendo la migración como una vivencia que finalmente también nos atraviesa a todos, que implica el cambio desde nuestros hábitats más protegidos a hábitats donde no siempre contamos con redes, donde pueden aparecer sentimientos de desprotección, de indefensión, ¿no es cierto? Y además de eso nos encontrábamos con Samuel, este pequeño de 6-7 meses, situado en un contexto de migración en pobreza, ¿no? Con precaria situación laboral del padre, con precaria situación laboral de la madre, sin posibilidad el padre de acceder a contratos de trabajo, logrando tener una cantidad de dinero, ¿no es cierto?, para poder cubrir las necesidades objetivas como alimentación, vivienda, movilización, habitabilidad, ¿no es cierto?, a través de un pago diario. Por lo tanto, si él no iba a trabajar, no tenía cómo tener esos ingresos. Y una madre, ¿no es cierto?, de alguna manera también superada en momentos por esta maternidad que era en parte, ¿no es cierto?, visualizada, diagnosticada, sobrediagnosticada y también sobreintervenida por los aparatos o nuestro sistema de protección en general, y poniendo énfasis en lo que implica el sistema de salud, ¿no? Observábamos que a partir de la visualización de que esta familia estaba dentro de un contexto de riesgo, se judicializa, ¿no es cierto? Y eso implica que llega a un tribunal de familia, y implica que llega a nosotros, que somos ya el último punto, que es a un proceso de evaluación pericial, ¿no? Cuando yo les preguntaba en el caso, qué es lo que más, qué de distinto podrían hacer ustedes como profesionales del área de salud, en específico médicos, la idea era que ustedes se pudieran situar desde su rol, ¿no? Y ahí quiero hacer un hincapié en el sentido de que la idea de trabajar intersectorialmente o de trabajar con otras profesiones, como las mías, como trabajadoras sociales, como psicólogo, como psicopedagogo, la idea no es solo derivar, ¿no es cierto? Es decir, miro el caso como doctor, veo que hay un conflicto, veo que la madre no está pudiendo cumplir con el protocolo de controles del niño, entonces voy, tomo el caso y se lo entrego al asistente social del hospital o al psicólogo o al equipo social que tengan en su centro de salud, sino que en el fondo la invitación del análisis de caso era que cada uno de ustedes, desde su rol como médicos, pudiera pensar, ¿no es cierto?, qué distinto harían, ¿no? Y no desde solamente el sentido común, o no solamente desde lo que ustedes han observado que puede hacer la trabajadora social, sino de lo que ustedes como doctores, doctoras puedan desarrollar, ¿ya? A partir de eso, lo importante era poder destacar que ustedes, ante el poder que tienen dentro de su sistema de salud, ¿no es cierto?, pueden levantar posibilidades de diálogo y de discusión en torno a cómo flexibilizar los protocolos médicos existentes, en este caso, por ejemplo, el protocolo de control de prematuro, cuando aparecen elementos culturales distintos, ¿ya? Y eso no tiene que ver con no cumplirlo, sino que tiene que ver con pensar de qué otra manera también se puede hacer, o compensar, ¿no es cierto?, que hay elementos culturales en relación, por ejemplo, a la nutrición de Samuel, en relación a cómo se entiende un desarrollo psicomotor, que son distintos y que tienen que ser incorporados para que hagan sentido en este grupo familiar, en el cumplimiento del mismo. Así también ustedes tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar o de desarrollar acciones tendientes a unificar un espacio único de atención de salud, ¿no? Lo veíamos en el caso de Samuel, la madre tenía que ir al hospital, tenía que ir al consultorio, tenía un día atención con kinesiólogos, otro día atención con la pediatra, otro día atención con la matrona, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo unificamos, ¿no es cierto?, esas atenciones que son del área de ustedes, con la finalidad de que, bueno, si esa mujer tiene que movilizar recursos personales, recursos económicos, tiempo familiar, para poder asistir, ¿no es cierto?, a los controles de salud que son relevantes, porque Samuel sí es un niño prematuro, ¿no es cierto?, y debe ser observado su desarrollo, pero facilitemos, ¿no es cierto?, lo que ella puede ir haciendo.
Todos esos elementos son elementos que pueden de alguna manera manejar ustedes. Ustedes pueden establecer diálogos o conversaciones en torno con los nutricionistas en relación a cómo mirar hoy, ¿no es cierto?, las características de la nutrición país cuando tenemos tantos elementos culturales hoy presentes, diversos, y que hablan de otras formas también de nutrir al niño. Ninguna mejor o peor que otra, pero en el fondo complementarlo, ¿no? Entonces la invitación en ese estudio de caso era justamente a trabajar desde una cooperación, ¿ya? A trabajar desde una verdadera intersectorialidad. Entonces ojalá pueda de alguna manera integrar desde lo que han sido estas clases con ustedes, que la intersectorialidad, ¿no es cierto?, o la cooperación de las distintas áreas no tiene que ver con que ustedes entreguen el caso a un otro que parece que tuviera más herramientas para poder mirarlo, como un trabajador social, sino que ustedes tomen una posición, ¿no es cierto?, ética, una posición política, una posición desde su rol profesional en torno a ese caso. Me imagino que muchos de ustedes el día de mañana irán a ser directores, ¿no es cierto?, de consultorio o estarán en cargos directivos en general de espacios de salud. Y si es que ese fuera el caso, ¿no es cierto?, sería central que ustedes justamente generaran este tipo de discusiones, ¿no? Cómo flexibilizamos, cómo modificamos aquello que hemos ido construyendo en torno a las necesidades de control de nuestros niños y de nuestras familias, con la finalidad de que también para ellos tenga un sentido y que también para ellos sea un aporte y no un elemento estresor en sus dinámicas familiares, ¿sí? Desde ahí, ¿no es cierto?, desde el caso Samuel, tomamos el último módulo, que es la intersectorialidad, y que es el módulo también desde donde se encuentran nuevamente conmigo, ¿no?, como trabajadora social. Entonces el día de mañana, cuando ustedes se encuentren con sus pares profesionales, trabajadores sociales, la idea es justamente generar una discusión en torno a los casos de conflicto, ¿no? Hemos repasado en estos módulos de trabajo que no es que todo el tiempo uno como profesional o ustedes como médicos estén en conflicto frente a una situación familiar, pero cuando ocurre aquel conflicto tengo que ser capaz desde mi posición, ¿no es cierto?, médica, poder levantar elementos de responsabilidad, de acuerdo, de trabajo, para poder de alguna manera desenredar ese conflicto, ¿ya? No solo entregar a otro para que lo haga, ¿ya? Dentro de la intersectorialidad, uno de los programas que es interesante en nuestro país, que me imagino con el cual ustedes se topan continuamente, y si es que no fuera así, los invito a que lo busquen, a que busquen a los profesionales que lo están desempeñando, ¿no es cierto?, es el programa Chile Crece Contigo, ¿no? Veíamos en los primeros módulos que el programa Chile Crece Contigo es un programa de protección, ¿no? Entonces, hoy ya ustedes saben que cuando alguien hable de protección de la infancia, pensaba en niños, niños y adolescentes, ¿no es cierto?, no solo se refiere al Servicio Nacional de Menores, sino que la protección de la infancia también tiene una iniciativa de intersectorialidad en nuestro país, que es este programa, ¿ya? ¿Por qué es importante lo intersectorial? Porque de alguna manera me plantea, ¿no es cierto?, a mí como profesional, que tengo que tener un fundamento también político desde donde estoy mirando nuestra sociedad, ¿no? Había una de las tareas de caso desarrollada que tuvo una de las mejores evaluaciones, porque claramente tenía una postura política, ¿no? Y una postura política implica hacernos cargo de la dinámica, ¿no es cierto?, sistema y la dinámica social en la que estamos parados, ¿no? No somos neutros frente a lo que ocurre en nuestro país, y desde ahí obviamente, ustedes deben reconocer que nuestro país es un país tremendamente desigual, y desde ahí toda intersectorialidad, es decir, todo trabajo con un otro profesional debe movilizar, ¿no es cierto?, a generar una mayor inclusividad, ¿no es cierto?, de los grupos familiares con los que trabajan. Ustedes trabajan en atención primaria de salud, trabajan con pobreza, eso ya lo revisamos. Deben buscar que esos grupos, ¿no es cierto?, que son los prioritarios, tengan acceso a recursos, ¿no es cierto?, a nivel del área de salud de forma más igualitaria, ¿no?, que el resto de los grupos socioeconómicos de nuestro país. Y dentro de lo igualitario deberíamos ser capaces de comprender, por ejemplo, cuando veíamos el caso de Fernando, el niño que se cayó en la escalera, que ese niño que se cae en la escalera
ese hospital público, ¿no es cierto?, en que se judicializa y se levanta una medida de protección y el niño es ingresado a un hogar de protección residencial. ¿Qué hubiera pasado si ese mismo niño, ¿no es cierto?, llega con un tercero de haberse caído en la escalera, ¿no es cierto?, en una clínica privada de nuestro país, ¿no? Si bien es cierto que hay clínicas que igual generan, ¿no es cierto?, algunas causas legales, son las menores, ¿no? La mayoría tiende a hablar con la familia, poder de alguna manera determinar qué es lo que sucedió, pero no levanta de forma inmediata juicios de valor en torno a lo que pasa con esa familia. Entonces lo igualitario implica que ellos también tengan la oportunidad de dar cuenta cómo funcionan a nivel familiar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Eso es parte de sus derechos, ¿no? Que puedan expresar qué es lo que los llevó a ese momento coyuntural de urgencia, ¿no? Y por supuesto también, ¿no es cierto?, apostar a una sociedad más equitativa, ¿no?, en relación también a estas mismas oportunidades, al acceso a esas oportunidades, ¿ya? Es decir, si aquellas madres de sectores, ¿no es cierto?, económicos más acomodados en nuestro país tienen la posibilidad de tener parto, o sea, gestaciones protegidas, cuidadas, con profesionales que les hablan del apego, que les hablan del vínculo sano, que desarrollan ejercicios con ella para preparar un parto, ¿no es cierto?, un parto natural o un parto normal, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en los sectores que contextualmente a nivel socioeconómico dan cuenta de mayor pobreza. La intersectorialidad también implica, desde el programa Chile Crece Contigo, articular, ¿no es cierto?, y asociar los sectores, buscar complementariedad en las acciones y en los recursos, ¿no? Había uno de los casos de análisis que era de Valentina, que era esta mujer gestante, ¿no es cierto?, doña niña con síndrome de Down, donde inmediatamente, ¿no es cierto?, se genera una articulación y una complementariedad de las acciones para que ella ingrese al programa Chile Crece Contigo y sea fortalecido ese vínculo desde la gestación, ¿no? Porque se observa, ¿no es cierto?, una complejidad en la construcción vincular a partir de este diagnóstico inicial, y que era un diagnóstico que tampoco iba a estar acabado hasta una vez ya nacida la pequeña, ¿no? Entonces, articular y asociar los sectores, y asociar los sectores, y lo veíamos también con educación, ¿no? Y lo veíamos también con la salud mental de los consultorios, es decir, el control gestacional, el control de los primeros meses de vida del niño, el control pediátrico, ¿no es cierto?, durante los primeros años de vida de los niños también, implica detectar situaciones, y el detectar esas situaciones que pueden ser de riesgo, implica buscar acciones y recursos en el resto de los programas de la comunidad, ¿no? Eso es lo central, pensar la comunidad, la localidad como una serie de redes que hay que activar, que hay que conocer, a las cuales hay que buscar, ¿no? Y ustedes como área de salud también deben hacerlo. El trabajo en red, desde la gestión y desde la ejecución, ¿no? Gestionar programas, gestionar talleres, gestionar capacitaciones para profesores, para médicos, para enfermeros, ¿no es cierto?, el área paramédica también, es decir, de alguna manera que todos estemos dialogando en torno a lo mismo, que es una lógica de protección integral, ¿ya? Dialogando en torno a que en la medida en que cuidamos, ¿no es cierto?, a nuestros niños, niñas y adolescentes, también nos estamos haciendo cargo de lo que va a ser nuestra sociedad, ¿no es cierto?, a futuro. La coordinación, que es lo que hablábamos en el caso de Samuel, debe ser una coordinación de alta intensidad, ¿no? Una coordinación pro integralidad, como lo dice el programa Chile Crece Contigo. Entonces, no se trata de entregar el caso, ¿no?, donde yo como médico puedo construir ciertas hipótesis en torno a lo que pasa en relación a ese niño que presenta una dificultad en el vínculo con la madre y que lo veo en la consulta pediátrica y lo puedo observar a través de instrumentos, ¿no es cierto?, de evaluación vincular, el MEISICAM, los otros instrumentos. Entonces me hago cargo de eso. No solo tomo el caso y digo, ya, perfecto, que haga derivación en la ficha al área Chile Crece Contigo, donde hay psicólogos y asistentes sociales, sino que hago seguimiento, complemento los avances que va teniendo también el programa Chile Crece Contigo con los avances que yo veo dentro de la evaluación pediátrica. Toda esta intersectorialidad, ¿no es cierto?, va a permitir, en la medida que sea así de rigurosa, ¿no es cierto?, levantar las alertas y garantizar, ¿no es cierto?, que estas derivaciones van a tener algún resultado, ¿no? Que cuando el niño vuelva conmigo al control pediátrico de los 3 años y ya esté siendo atendido en su programa de salud mental de su comuna, ¿no es cierto?, yo puedo
observar en ese niño a nivel integral un desarrollo más adecuado para la edad en la que está. Así como puedo observar en el discurso de la madre, del padre o del cuidador que lo lleve en ese momento, mayor satisfacción en torno a cómo van avanzando como familia, ¿no es cierto?, en superar aquello coyuntural que los tuvo en riesgo o que los tuvo en conflicto o dificultad. Dentro del programa Chile Crece Contigo, ¿no es cierto?, desde la lógica de protección de la infancia, es interesante ver cómo se logran abarcar distintos actores, ¿no es cierto?, y en distintos momentos, ¿no? Es importante ver cómo se parte de una lógica preventiva que tiene que ver con la gestación del niño. ¿Se acuerdan en el primer módulo cuando veíamos que un alto porcentaje de mujeres gestantes a nivel mundial está en situación de pobreza? Por lo tanto, estamos hablando de gestaciones que están en situaciones de riesgo, gestaciones donde la mujer, ¿no es cierto?, que está en una situación de vulnerabilidad no logra ser protegida ni por su grupo familiar ni por el sistema. Bueno, Chile Crece Contigo toma esta evidencia, ¿no es cierto?, y se hace cargo de ella. Entonces, de alguna manera, desde el primer control gestacional, empieza a visualizar cómo esta madre va construyendo, ¿no es cierto?, el vínculo materno-filial, ¿no? Ahí son centrales las miradas de las matronas que atienden en los consultorios, en coordinación con los médicos que están a cargo del equipo, ¿no es cierto?, neonatal, para poder ver cómo esta mujer está construyendo este vínculo y también para poder detectar cuando ese vínculo está en conflicto. Y cuando se detecta que ese vínculo está en conflicto, eso no implica levantar, ¿no es cierto?, un juicio de valor, porque eso ya lo aprendimos, sino que lo que implica es ver cómo ayudamos a esa mujer a construir un vínculo suficiente, ¿no? Gran parte de las maternidades que se dan en contexto de pobreza implica a nivel de recursos, implica a nivel de redes también pobreza, ¿no? Cuando nosotros acá entrevistamos mujeres que han generado situaciones de malos tratos hacia sus hijos, son mujeres que han estado en conflicto con esa maternidad muchas veces desde el embarazo, ¿no? Desde el estar sola, desde que sus relaciones de pareja se terminan al momento de que los padres saben, ¿no es cierto?, que van a ser este hijo, desde que han tenido que posponer otras etapas de su desarrollo como la inserción educativa, como la inserción laboral, a partir de generar el cuidado para este hijo, desde que han sido de alguna manera cuestionadas o criticadas por sus grupos familiares de origen, porque este es el cuarto o quinto hijo que tienen, y las familias dicen, no, ya no más, ya te ayudé con los anteriores, ya no te ayudo más. Por lo tanto, la gestación en contexto de pobreza es una gestación en riesgo y debe ser apoyada. Entonces, este programa se hace cargo desde una lógica de prevención, ¿no? Lo apoyo desde el primer momento y voy detectando, y voy avanzando y voy fortaleciendo este rol, ¿no? Y lo fortalezco desde espacios de talleres, lo fortalezco desde la consultoría que se hace, ¿no es cierto?, incluso con la matrona que está atendiendo ese control gestacional, lo fortalezco derivando a instancias dentro del consultorio donde hay talleres para madres, para prepararlas para el parto, para prepararlas, ¿no es cierto?, para el amamantamiento, para prepararlas en conocer cuáles van a ser las etapas de desarrollo de su hijo durante los primeros 3 meses, orientación a la madre en que pueda de alguna manera obtener alguna ayuda económica a partir de este nuevo rol que asume, que es el rol materno, ¿no es cierto?, obtener el subsidio único familiar, empezar a gestionarlo, ¿no es cierto?, saber cómo gestionarlo y al menos tener esa mínima seguridad que se va a recibir esa ayuda que es asistencial, pero que de alguna manera genera un aporte cuando estamos hablando de 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, ¿no es cierto? Entonces es un programa que busca prevenir, ¿no es cierto?, la fragilidad de la salud mental de estas madres. Y cuando se detectan situaciones de depresiones, ¿no es cierto?, preparto, que tiene que ver con madres que no tienen ya la energía vital, que no logran, ¿no es cierto?, generar algún tipo de motivación o vinculación con este niño, poder hacer la derivación en coordinación y en conversación permanente con el programa de salud mental específico de la comuna, que es el COSAM, ¿no es cierto?, a no ser que existan otros programas también a nivel comunal que apoyen la salud mental de las mujeres gestantes, ¿ya?
Posterior a eso, el programa tiene un segundo ámbito que tiene que ver con el apoyo en salud mental infantil de los 5 a los 9 años, ¿no? Es decir, se hace un seguimiento, se le hizo un seguimiento a la madre gestante, se hace un seguimiento después en los controles, ¿no es cierto?, control sano del niño, y después de los controles sanos del niño se hace un seguimiento en el proceso de desarrollo a nivel salud del mismo, ¿no? Y no solo a ellos, porque este seguimiento lo puede hacer el programa ESCOSAM de su comuna, como también lo pueden hacer dentro de los mismos consultorios, dentro de los mismos CEFAM, ¿no es cierto?, sino que también a los padres, ¿no? Entonces, cuando ustedes como equipo profesionales que en general conocen a sus familias, aquellos que pueden llevar a tener años dentro de un mismo consultorio, conocen a las familias, conocen cómo han sido las maternidades o las paternidades en relación a cada uno de los hijos, ¿no es cierto? Pueden detectar que existe algún riesgo en relación a esa maternidad en específica, porque cada maternidad y paternidad es distinta con cada uno de los hijos tenidos, ¿no es cierto? Y pueden generar también derivaciones, ¿no? El programa Chile Crece Contigo tiene talleres, ¿no es cierto? Talleres para padres, talleres para madres, y donde lo interesante de los talleres es que parten desde la base de que en el fondo nadie, cuando somos padres o madres, ¿no es cierto?, no existe la perfección, ¿no? No existe el que lo sepamos hacer todo, no existe la capacidad absoluta, ¿no es cierto?, de responder a todas y siempre las necesidades de nuestros hijos. Por lo tanto, parte de reconocer que como padres y madres también somos vulnerables y necesitamos, ¿no es cierto?, apoyo, contención, aprendizaje, orientación, ¿no? Entonces es una partida empática, es una partida donde reconoce a esos sujetos situados en la realidad, ¿ya? Entonces saben ustedes como médicos que pueden generar esa derivación, ¿ya? Es decir, observan a una madre que está quizá emocionalmente estresada con la crianza de 3 hijos que ha tenido de forma seguida, año tras año, ¿no es cierto? Entonces voy y coordino con el programa Chile Crece Contigo y solicito que esa madre sea integrada al taller Nadie es Perfecto, en la medida que conozco que para esa madre ir a ese taller no va a ser un elemento aún más estresante, porque no va a poder ir a su trabajo, porque no va a tener tiempo para responder a la necesidad de su hijo, sino que sé que va a poder asistir, que lo va a poder utilizar y que va a poder generar un aprendizaje en torno a él, ¿no? En el programa Chile Crece Contigo ustedes pueden buscarlo, ¿no es cierto?, en la web. Hay una importante cantidad de material, ¿no es cierto?, educativo, hay cuentos educativos en torno a cómo manejar el control, ¿no es cierto?, de impulso en los niños, a cómo generar límites, a cómo generar hábitos, a cómo constituirse como una autoridad, ¿no es cierto?, no a partir necesariamente de la sanción, del castigo, sino que desde generar canales comunicacionales suficientemente buenos. Está también Fono Infancia, al cual ustedes pueden acudir, ahí está el teléfono, y pueden entregárselo a cada una de las familias que atienden, que cuando tengan dudas específicas en torno a qué hacer con cada uno de sus hijos, ¿no es cierto?, puedan llamar. Fono Infancia es de la Fundación Integra, ¿no es cierto?, está en coordinación con el programa Chile Crece Contigo. Las profesionales que van a atender las dudas de esas familias, ¿no es cierto?, son todas profesionales psicólogas, expertas, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el vínculo y con las etapas de primera infancia y infancia. Entonces es una gran herramienta que ustedes pueden utilizar en el caso, ¿no es cierto?, de requerir recursos, tanto para ustedes como equipo de salud como para sus grupos familiares. Hay cuestionarios que se pueden aplicar, ¿no es cierto?, a los grupos familiares cuando uno siente que pueden ellos estar respondiendo desde el castigo físico, ¿no es cierto?, a la necesidad de controlar a sus hijos. Hay cuestionarios como de parentalidad positiva, cuando ustedes sienten que ellos desde una autoaplicación de ese cuestionario pueden identificar qué elementos faltan para poder mejorar el vínculo o las relaciones con sus hijos, o qué elementos se pueden promover y que están tan bien instalados que pueden ayudar también a sus pares en esta instalación. Entonces tenemos al niño desde la gestación, tenemos a los niños en su acompañamiento en salud mental, en procesos educativos que se pueden dar tanto en los sectores, en los centros de salud como en los sectores educativos también.
Y está el programa de salud escolar, ¿no es cierto?, que refiere a poder coordinar con los equipos sociales que están presentes en las distintas escuelas o liceos de sus comunas. Hay algunas escuelas y algunos liceos, va a depender si son municipales, si son de la Corporación de Educación, que tienen equipos instalados de psicólogos y asistentes sociales como parte del equipo, ¿no es cierto?, administrativo del colegio. Hay otros que tienen los equipos de psicólogos y trabajadores sociales instalados solo en los PIE, que son los programas de intervención especializada, ¿no es cierto?, de integración educativa, y ahí también ustedes pueden coordinar cuando detecten que hay situaciones, ¿no es cierto?, a nivel ya de maduración o de otros trastornos que tienen que ser vistos por estos profesionales. En estos programas de integración educativa también ustedes se pueden encontrar con fonoaudiólogos, con psicopedagogos, con los cuales también pueden establecer un diálogo en torno a ciertas situaciones familiares. Y después, desde el área, ¿no es cierto?, educación en etapa escolar, también se generan desde estos mismos equipos psicosociales derivaciones a los consultorios de salud mental de sus comunas o a consultorios que tienen distintas comunas en relación a acompañar los aprendizajes de los niños, ¿no? Aquí hay comunas que tienen centros como Centro de Buen Trato, Centro de Desarrollo y Aprendizaje, el CDA, donde de alguna manera las comunas desde lo municipal, ¿no es cierto?, sus respectivas alcaldías, han generado recursos para desarrollar propios, ¿no es cierto?, sistemas de protección a la infancia que están en colaboración y son intersectoriales con el programa Chile Crece Contigo, ¿no? Y dirigido a profesores, ¿no es cierto?, y a otros profesionales, tenemos que permanentemente el programa Chile Crece Contigo y a partir de consultorías de otras, ¿no es cierto?, grupos profesionales, fundaciones, genera talleres, ¿no es cierto?, de capacitación en torno a la primera infancia, en torno al tema vincular en primera infancia, los trastornos vinculares que se pueden llegar a producir y que se pueden observar, ¿no es cierto?, dentro de la sala de clase o que se pueden observar dentro de lo que es un consultorio pediátrico o un control sano, ¿no es cierto?, lo hablábamos la vez anterior, el niño que no logra responder a ese adulto cuidador, que genera constantemente pataletas hacia él, el niño que no logra el adulto poder vestirlo o desvestirlo, el niño que ustedes observan que en la dinámica con el adulto, ¿no es cierto?, genera golpes constantes a este adulto, es decir, poder de alguna manera tener los conocimientos teóricos para poder mirar esa realidad, ¿ya? A partir de eso también es posible entregar instrumentos de evaluación vincular, como les hablaba antes, ¿no es cierto? El instrumento, el Macy Campbell, que es el que se usaba, me parece, en control pediátrico, que es esta figura materna, o esta figura cuidadora, cuánta ansiedad genera, ¿no es cierto?, su presencia, su no presencia, su alejamiento. En el caso nuestro usamos, ¿no es cierto?, la evaluación vincular en juegos, es decir, cómo observamos a ese adulto en un espacio lúdico, con su hijo, ¿no es cierto?, qué elementos puede fortalecer, cuánta disponibilidad tiene, qué elementos son para él más complejos, ¿no es cierto?, de desarrollar. Lo lúdico no es fácil para ningún adulto, ¿no es cierto? Y por supuesto ya las situaciones más al límite, que es poder ayudar a profesores y a ustedes como profesionales del área de salud detectar, ¿no es cierto?, situaciones de malos tratos que se puedan estar, ¿no es cierto?, desarrollando dentro de las dinámicas familiares. Es decir, todo un sistema de protección a la infancia que está en coordinación, ¿no? Y está en coordinación a nivel comunal y ustedes pueden apostar a ella, ¿ya? Lo hablábamos en el módulo anterior, en lo que se refiere a los consultorios de salud mental de sus distintas comunas, los COSAM, ¿no es cierto? Generalmente lo que más se ve a nivel como de psicólogos que están tratando son los trastornos, ¿no es cierto?, por déficit atencional con hiperactividad, que es lo que más derivan los centros educativos hacia el área de salud, ¿no es cierto?, de salud mental. Hay varios artículos que ustedes también podrían ir revisando en la web en general, que refiere que tenemos un sobrediagnóstico a veces, ¿no es cierto?, de estos déficits de atención con hiperactividad. Ahí, bueno, ustedes lo verán con el equipo médico, pero son los que más prevalecen a nivel de atención en los COSAM, en niños en etapa preescolar, escolar, ¿no? Después vienen los trastornos de conducta, ¿no? Hablábamos ya de las dificultades de comportamiento dentro del espacio educativo,
cuando no son de alguna manera trabajadas por los PIEs, son derivadas a los programas de salud mental comunales, ¿no es cierto? Los déficits de desarrollo psicomotor, como el caso de Samuel, ¿no es cierto? Es derivado desde el programa Chile Crece Contigo, podría ser derivado del programa Chile Crece Contigo, algún programa de salud mental de su comuna, cuando ya dudan de que hayan alguna situación más neurológica que deba ser estudiada, ¿no es cierto? Y por supuesto aquellos niños que se visualiza que han sido víctimas de malos tratos, han sido víctimas de abuso y han sido víctimas de negligencia por parte de sus grupos cuidadores o grupos de origen, ¿ya? Que también son derivados a los programas de salud mental, porque no siempre la vivencia de malos tratos, de abuso y negligencia presenta sintomatología inmediata, ¿no? Entonces, frente al detectarlo, derivo al programa Mi Comuna porque observo que algo pasa en ese niño, ¿no? O porque conozco por terceros que la dinámica de esa familia tiende a resolver los conflictos a partir del uso de la violencia. Otro de los programas interesantes que desarrolla el Chile Crece Contigo y que lo instala dentro del ámbito de educación desde el año 2016 en coordinación con Junaep y con los municipios es el de programas Habilidades para la Vida, ¿no? Ahí también ustedes del área de salud pueden conocer que hay profesionales desde el área social, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, que desarrollan, ¿no es cierto?, en los espacios educativos talleres, espacios grupales, capacitaciones, consultorías, en torno a lo que antiguamente se llamaba, ¿no es cierto?, esto de las habilidades blandas, ¿no? Que tiene que ver con promover en los niños el desarrollo de habilidades personales, ¿no es cierto?, del poder estar con un otro, ¿no es cierto?, que muchas veces uno esperaría que fueran aprendidos de sus grupos familiares, pero como ya sabemos que estos grupos familiares viven en contexto de pobreza y a veces los recursos, ¿no es cierto?, hay que instalarlos en los adultos también de forma preventiva y también colaborativa y también intersectorial. Se promueve la instalación dentro del espacio educativo en instancias grupales con los niños, ¿no es cierto?, estrategias de autocuidado y estrategias de generar habilidades, ¿no es cierto?, para el mundo social en el que se tienen que desenvolver además de su grupo familiar como proceso ya de socialización más bien secundaria, ¿ya? Y lo último, y esto es central que se establezca como lo último, por lo menos para mí como trabajadora social, creo que puede ser el aporte más significativo para ustedes desde mi experticia y no desde tanta sabiduría adquirida, sino que desde el día a día de mi trabajo, que el generar procesos, ¿no es cierto?, vinculados al sistema de protección de Sename y de las organizaciones colaboradoras o OCA, ¿no es cierto?, debería ser lo que después se mira, ¿no? O sea, ustedes desde lo local, desde donde están desempeñándose hoy, desde sus comunas, desde sus localidades, desde sus municipios, poder primero que todo, cuando se encuentren en situaciones de conflicto frente a ciertas dinámicas familiares que los asombren, ¿no es cierto?, recurrir a esos recursos, ¿no? Esos recursos de protección que saben que existen, ¿ya? Que ya saben que existen, ¿no? Y que ya saben que se diferencia a cuando en los medios de comunicación se habla de protección y solo se habla de Sename, ¿no? Ustedes ya hoy comprenden que la protección es dada por el sistema en general y es dada desde lo más territorial. Entonces, acudir a eso, primero que nada, ¿ya? Acudir al programa Chile Crece Contigo, acudir a los talleres que están haciéndose en los espacios educativo, derivar a esa madre y a ese padre los talleres de Nadie es Perfecto, proponer que las escuelas de su comuna desarrollen talleres para padres y madres que ustedes observan que en general no desarrollan los cuidados suficientes para los niños o para prevenir formas de maltrato, ¿no es cierto?, en los hijos, etc. Es decir, gestionar, crear en colaboración con lo que ustedes tienen en su territorio en este momento. Y posterior a eso, cuando eso uno ve que en verdad no funciona, no resulta, cuando la situación ya es de riesgo mayor, ¿no es cierto?, pienso en los programas del Servicio Nacional de Menores y sus organizaciones colaboradoras, que es donde yo ya estoy, ¿no?
Lo vimos en alguno de los módulos. Sename tiene una serie de programas como los que les nombro ahí, los PRM, que es de reparación de maltrato, los PIE, que son programas de intervención especializada, los PIB, que son de intervención breve, los PPF, que son programas de fortalecimiento familiar, los FAE, que son programas de familia especializada, los PRI, que son programas de reparación a infancia cuando está sido muy tempranamente fragmentada de su medio natural y de origen, que es la familia, los PLA, que son los programas de libertad asistida, los PLE, que son los programas de libertad especializada, los PEC, que son los programas de calle, los ESI, que son los programas de explotación sexual y comercio infantil, etcétera, ¿ya? Y claramente las siglas, yo aquí llevo varios años ya no sé cuántos, 17 años trabajando para organizaciones colaboradoras de Sename, ¿no es cierto? Las siglas a veces no nos hacen mucho favor, ¿no? Las familias a veces hasta se confunden, ¿no? No saben en cuál de toda esta cantidad de programas a los que a veces han sido derivados, porque a veces los derivan a uno, a dos, a tres, más evaluación, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad, ¿no? Eso es Sename. Después está la residencia especializada, los programa de adopción, que nosotros ya lo vimos en un módulo anterior, ¿no? Lo importante es poder dejarles instalado que esta es un segundo punto de análisis, ¿ya? Busquemos en nuestra red territorial labores de protección que yo sé, ¿no es cierto? Y confío que ustedes, desde una mirada política, desde una mirada de justicia social, van a poder reconocer, van a poder gestionar, van a poder de alguna manera construir y reconstruir con el resto de los sectores con los que se desempeñan. Como hablábamos durante todos estos módulos, Chile es un país de una tremenda desigualdad, ¿ya? Y tenemos que estar parados todos los profesionales, ¿no es cierto?, reconociendo que esa es nuestra base, ¿ya? Como existe desigualdad en la dinámica de estos grupos familiares, los sistemas que muchas veces existen dentro de esa desigualdad también muchas veces están empobrecidos, ¿no? Cansados, con escasos recursos en relación a los pagos de sueldo, en comparación al mundo privado. Entonces son sistemas también agotados, con familias que están insertas en contextos vulnerables, donde lo que se necesita entonces, ¿no es cierto?, son profesionales que tengan una postura política, y si no la tienen, que la construyan y la reconstruyan, que se movilicen desde la ética, desde una ética en un contexto de justicia social, ¿no? Que es lo que hablábamos inicialmente. Es decir, nuestra labor debe tender, ¿no es cierto?, a buscar la equidad social, la igualdad de oportunidades para todos y el bien común, ¿no? Y que en esa labor se reconozca, ¿no es cierto?, que ese sujeto con el que ustedes trabajan es un ser humano, que es integral, que es un continuo, que es o está en un entramado de relaciones, no está en un vacío social. Ese entramado de relaciones lo sostiene, ¿no es cierto? Es como si fueran miles y miles de relaciones, no hay nada que no esté relacionado con otro, ¿no es cierto? Y cuando ese sujeto está en una fragilidad como la pobreza, y sabemos que la pobreza repercute en la fragilidad de la salud mental de cada uno de sus sujetos, todo ese entramado en el que está situado es un entramado frágil. Y a la vez, ¿no es cierto?, genera nuevamente fragilidad en ese mismo sujeto y sus relaciones. Si nos hacemos cargo de poder pensar en eso, de preguntarnos qué podemos hacer en nuestro día a día con esa realidad que tenemos, yo creo que ya es un tremendo desafío y es un tremendo aporte para la posibilidad de cambio. Eso, ahí termino. Que les vaya bien y suerte con la etapa presencial, que me parece que es